Bien, vamos a continuar con la serie a la luz de su palabra, luego de una pausa por diferentes actividades pastorales. Con alegría, pues sigo avanzando en esta serie, insisto, la más longeva del canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, en su episodio pues 168 y con un tema realmente importante porque marcará el cierre del libro de Job, un libro súper rico, enriquecedor, y que además con este cierre pues nos permitirá reflexionar en torno a una gran enseñanza que creo que pudiera englobar un poquito todo el contexto del libro de Job, que es darle a Dios su lugar. Muchos lo dirán en otro contexto, en otras palabras, dejar a Dios ser Dios. En este punto, pues vamos a leer el capítulo 42, que de hecho es el último capítulo del libro de Job, pero lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a ver un poquito luego de Job, escuchar a un Dios que esperó 38 capítulos para responderle. Esperó mucho, lo dejó reflexionar, debatir y pensar mucho en su situación. Job, un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre justo además. No era particularmente un hombre judío, no tenía nada que ver con la tradición hebrea, pero sí era un hombre que con agrado Dios le miraba por su rectitud y que pasó por el crisol de una dura prueba, y esa prueba pues le permitió a él medir muchas cosas. Creo que también es una gran enseñanza porque nosotros en nuestra vida no vamos a caminar, de hecho no sería algo un buen signo que como creyentes nuestra vida siempre caminara sobre un jardín de flores sin espinas. La vida cristiana, justamente algo que construye y que tiene en su haber, es aprender a caminar entre rosas y espinas, es decir, aprender a vivir, a llevar cruces, a ofrecer, a purificarnos y a santificarnos. Y la santificación no es posible, como tampoco es posible tener una carrera universitaria por el camino legal, sin sacrificios, sin trasnochos, sin estudios, sin investigaciones. O sea, la vida del cristiano es una vida de crecimiento, y ese crecimiento implica sacrificios, implica renuncias. Y eso justamente lo va a aprender Job ya en el ocaso de su libro, cuando en el capítulo 42, del versículo 1 al 6, Job le responderá al Señor: reconozco que lo puedes todo, que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una de las cosas fundamentales de la vida del cristiano, por eso si no has pasado por esta etapa, pues es importante que nos hagamos o te hagas cuestionamientos. ¿Por qué no? eh, el cristiano tiene que reconocer que todo su camino, creo que uno de los santos que además enseñaba esto era San Agustín, más estoy seguro que no fue el único. Él hablaba de que toda la vida del cristiano hasta su muerte es un camino a la conversión, es un proceso de conversión constante. Nosotros no podemos sentirnos, es muy peligroso sentirnos sabedores o dueños de la verdad, es muy peligroso sentirnos superiores al resto, es muy peligroso tener esa sensación de que nosotros nunca nos equivocamos, que todo lo que decimos se cumple, o que sencillamente somos nosotros la autoridad y que por ser la autoridad todo el mundo nos tiene que respetar y rendir pleitesía. Y esto nos puede pasar a los padres, nos puede pasar a los hermanos, puede pasarte como jefe en tu trabajo, puede pasarte como sacerdote, como pastor, como obispo, te puede pasar en tu vida. Sencillamente entender que somos hacedores de camino y que en ese caminar, pues además andamos con otras personas que como nosotros caminan, tropiezan, y que no estamos llamados a juzgar, sino a acompañar y a ayudar a levantar. Eso sí, sin dejar a las personas ancladas o atadas en sus pecados. Cuidado con esto, cuidado con la falsa misericordia. Es allí donde el papel de Dios es predominante, y además también para mí un ejercicio que estoy tratando de hacer más, inclusive lo he logrado hacer con mi familia, que no es porque yo le haya enseñado a mi familia, es porque mi familia, cuando digo mi familia especialmente me refiero a mi esposa y a mi hijo, pues hemos construido como un equipo de oración. Yo debo reconocerme que en muchos momentos he sido muy débil, muy flojo con el tema de la oración. Hablar con Dios lo hago mucho, de verdad que sí. Pero por ejemplo, sentarme a hacer una novena,
hacer un rosario, asistir a misa más allá del precepto del domingo, la adoración eucarística, son cosas que todavía siguen siendo como deudas. Pareciera que a Dios lo tenemos al margen de muchas cosas. Y hay algo que decía un sacerdote que le escuchaba: lo que no está en tu agenda es porque no te interesa. Y en realidad tenemos que revisar qué tanto espacio tiene Dios en nuestra agenda, qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarle el volante, el timón o las llaves de nuestras vidas para que Él pueda ir realmente transformándonos y haciéndonos personas de bien. Es por eso que este libro, esta última lectura del libro de Job, de esta serie, la vamos a enlazar o la voy a enlazar con el capítulo 6 de San Mateo, cuando Dios nos invita nuevamente a confiar en Él, en la boca de Jesús, en el versículo 31 al 34, donde nos dirá: no anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, el Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y la justicia de Dios, y se le darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día del mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Especialmente me voy a permitir hacer este inciso por el momento histórico en que vive nuestro país nuevamente, un momento donde particularmente lo debo decir, no me permití llenarme de expectativas ni forzarme falsas esperanzas. Sencillamente he aprendido en mi país, Venezuela, que uno debe hacer lo que como ciudadano le corresponde, uno debe orar, uno sí está bien que tenga ilusiones, pero mis alegrías, mis frustraciones no se las voy a entregar a ningún ser humano, ni a ningún poder humano. Yo hace mucho tiempo, y lo he reafirmado, he entregado a Dios todos los destinos de mi país. Porque en este país maravilloso que es Venezuela, he aprendido a vivir momentos de mucha necesidad, de mucha preocupación. Recientemente, al día de ayer, aunque que hago esta grabación, el día de ayer, que mi esposa salió a hacer mercado y yo la fui a acompañar, la fui a alcanzar más tarde, veía nuevamente ese pavoroso escenario que me recordaba los momentos de los años 2017, 2018, donde había que hacer colas para comprar pan, para comprar comida, donde había escasez, donde había inseguridad, donde había represión. Todo eso lo estoy viviendo en estos días y le estoy pidiendo a Dios que salgamos pronto de esa situación. Yo entiendo que muchos venezolanos, y me sumo, estamos interesados en que las cosas cambien, porque además empatizo con el dolor de quienes ya no tienen a sus hijos cerca porque se fueron de este país, porque dejaron de creer legítimamente en Venezuela y en las posibilidades de futuro que les podían ofrecer, tanto a ellos como a sus hijos, niños pequeños que ya nacieron en otros países o crecieron en otros países y que sencillamente no tienen prácticamente ningún recuerdo de este país. Todo eso lo entiendo y empatizo con el dolor, pero también recuerdo un poquito las palabras de este evangelio, donde Jesús nos dice: no se anden preocupando por el mañana, porque el mañana tendrá sus propios, tiene que preocuparse, se preocupará por sí mismo. A cada quien le bastan sus problemas. Lo importante es aprender a buscar ese reino de Dios y su justicia, que sobre todo a veces, en los momentos de mayor necesidad, es donde más se manifiesta su gloria. No olvidemos eso. A veces uno le asusta decir estas cosas, pero a veces nos hace falta un poquito justamente vivir momentos de crisis para acercarnos más a Dios, para no caer en los excesos lamentables y bochornosos como los que han caído países que pregonan con orgullo su desarrollo y su progreso, pero que ya ahora por tanto progreso y por tanto desarrollo, pues ni siquiera respetan las cosas sagradas, como lo que acaba de pasar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Algo realmente bochornoso. Entonces hay que tener equilibrio, sobre todo confianza, y no permitir que el demonio nos inyecte esa dosis de ansiedad, de depresión, de desesperanza, de pensar que Dios nos dio la espalda y ya no está. Porque Dios siempre está y siempre va a estar. Así que bueno, damos cierre al libro de Job. Prácticamente con esto estamos cerrando una buena parte de esta serie, pero vamos a atender un poquito algunos libros que están posteriores a Job, que no tienen que ver con los libros propiamente sapienciales, sino, es decir, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, sino que vamos a enfocarnos en algunos libros con un contenido narrativo histórico, como el libro de el Ruth, el libro de Esther, de Tobías, para poder hacer un poquito el cierre a la serie. Pero ya estamos caminando un poquito hacia el ocaso de esta serie,
que particularmente le agradezco mucho a Dios la oportunidad de haberla podido o estar pudiendo realizarla y poder llevarla a término. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.